Vamos ya a la palabra de Dios. Yo quiero que estés abriendo tu Biblia ahí en el libro de San Juan, capítulo 11, verso 17, y vamos a estar hablando acerca de la vida después de la muerte. En el bloque anterior te decía que hay muchas personas que tienen duda en su corazón, en su mente, y se preguntan qué va a pasar el día que me vaya de este mundo. ¿Existe el cielo? ¿Existe el infierno? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Existe la reencarnación? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a eso? ¿O el alma deja de, o la persona, el alma deja de ser una vez que se muere? Vamos a ir a la palabra de Dios ya, y seguramente dudas van a estar saliendo de tu corazón, y te vas a ir con la certidumbre de qué es lo que dice la palabra de Dios. Dice el libro de San Juan, capítulo 11, verso 17. Dice el subtítulo: Jesús, la resurrección y la vida. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Y la palabra del Señor nos dice de que su amigo muy amado, el amigo de Jesús, Lázaro, había muerto, y ya hacía 4 días, quien era hermano de Marta y María. Y aquí vemos la confesión de la hermana de este varón, de este hombre que había muerto, que ya hacía 4 días, y ellos, mejor dicho, ellas creían que Lázaro iba a resucitar, pero en un día postrero, en un porvenir, en un futuro lejano. Pero el Señor le dijo: yo soy la resurrección y la vida. ¿Sabes que en aquellos días existían religiosos, los fariseos, los saduceos, y algunos de ellos no creían directamente en la resurrección, no creían en esto? Entonces le hicieron una pregunta capciosa, una pregunta para tentarle, para ver qué locura respondía Jesús respecto a la vida después de la muerte. Y le preguntaron a Jesús: Señor, hubo entre nosotros un varón que se casó y no le dio prole a su mujer, y según la costumbre de los judíos, una vez que moría el esposo, su hermano tenía que redimir a su cuñada, con la cual se casaba y tenía que intentar darle hijos, ¿no es cierto? Y tampoco le dio hijos, ni el primero ni el segundo. Lo mismo pasó con el tercero, y así de manera sucesiva hasta llegar al séptimo. Es decir, esta mujer en cuestión tuvo 7 maridos y con ninguno había tenido hijos. Entonces la pregunta que ellos le dijeron respecto de la resurrección, de la vida después de la muerte, le dijeron: Señor, si esta mujer tuvo 7 maridos aquí en la tierra, en los cielos, en el reino de los cielos, allá arriba, cuando venga la resurrección de los muertos, ¿de quién ella va a ser mujer? ¿Del primero, del segundo, del tercero, o del cuarto, el quinto, el sexto o el séptimo? Y el Señor, casi sorprendido, pero conocía la intención de ellos, que era una pregunta tramposa, capciosa, el Señor, conociendo su intención, le dijo: ustedes erran en ignorar las Escrituras.
Y le responde el Señor, ¿no leyeron en el libro de Moisés cuando el Señor le dijo a Moisés, yo no soy el Dios de muertos, yo soy el Dios de vivos, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Y ahí estaba la respuesta. Aquellos que habían muerto, Isaac, Abraham y Jacob, eran personas que ya no existían para los días de Jesús, pero la Biblia dice, ni tampoco para los días de Moisés, pero la Biblia dice que Dios es Dios de ellos. ¿Por qué? Porque Dios no es Dios de vivo, sino de muerto. Y respecto del matrimonio, el Señor le dijo, en los cielos no va a haber casamiento como acá en la tierra, sino que vamos a ser como los ángeles, que no se van a dar en casamiento. Así que en una sola pregunta le respondió dos grandes dudas que tenían ellos. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y en los cielos no va a haber casamiento, sino que vamos a ser como los ángeles. Esa fue la respuesta del Señor Jesús. Estoy hablando acerca de la vida después de la muerte. La pregunta que muchos alguna vez nos hicimos, ¿existe la vida después de la muerte? ¿Qué dice la Biblia? ¿Existe la reencarnación? Hay muchos que van a adorar a la naturaleza porque piensan de que las personas un día pueden reencarnar o volver a una especie de vida en una planta, en un animal, en un insecto, algo absolutamente casi rayando la locura. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de este tema, la vida después de la muerte? Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esto es lo que la palabra del Señor nos está diciendo. El libro de Daniel nos tira unas bases, nos tiran los fundamentos. Siempre pienso de que los profetas y Jesús nos tiran los fundamentos y luego vienen los apóstoles, Pedro, Pablo, y nos enseñan como peritos, arquitectos, ya con más detalle, más puntillosamente. Así que los profetas y en Jesús tenemos las bases. Y han hablado los profetas y Jesús acerca de este tema, la resurrección. Si tenés tu Biblia, puedes abrir ahí en el libro de Daniel, el profeta Daniel, un gran profeta de Dios, un gran libro que nos lleva también a ver qué es lo que va a pasar en el futuro. Y hoy, desde este punto donde nosotros nos encontramos, en este punto de la historia, en un futuro no muy lejano, porque estamos a las puertas. ¿Sabe qué dijo el Señor? Por las cosas que están pasando en el mundo, estamos en el principio del fin, en los comienzos de los dolores de parto del mundo y de la humanidad. Parece que el mundo está entrando en dolores de parto y algo a luz va a dar. ¿Qué? Va a ser los días que Daniel y los profetas y Juan, el de la isla de Patmos, ahí preso por la palabra de Dios, hablaron acerca de los últimos días. Así que, ¿qué dice Daniel? Capítulo 12, verso 2, acerca de este tema. ¿Existe la vida después de la muerte? Habla acerca de la resurrección y dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. En Mateo hay otro fundamento que nos da el Señor Jesús. Dice el Señor Jesús, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Ves? Si comparamos el versículo de Daniel 12.2 con el versículo de Mateo 25, verso 46, los dos están diciendo lo mismo. Por eso te decía al principio que la Biblia se explica así sola y con mucha delicadeza y mucha atención podemos ir armando este tema y podemos llegar a tener mucha más claridad y más firmeza en cuanto a qué es lo que dice la Biblia para nosotros. Dice Daniel, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Así que hay, dice Daniel, según Daniel, tanto unos como otros van a ser despertados en un futuro no muy lejano.
unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. ¿Qué es vergüenza y confusión? ¿Qué es vergüenza y confusión perpetua? Es lo que hablábamos el domingo pasado, por eso te invito a que lo puedas ver, lo puedas oír en YouTube, ahí en Buenas Noticias, donde hablo del justo juicio de Dios. En Apocalipsis 20, verso 11, dice de que muchos van a resucitar después del milenio y van a ser juzgados según sus obras, y los libros van a ser abiertos para ver si sus nombres están anotados en el libro de la vida, y los que no van a sufrir una muerte eterna, que es la muerte segunda. Eso es vergüenza y confusión. San Juan capítulo 5, verso 28 al 29 nos tira otro vistazo acerca de este tema. Dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Una vez más está confirmando lo que Daniel y el Señor Jesús estaba diciendo, ¿no es cierto? Que unos iban a resucitar para condenación y otros para una vida eterna. Así que la palabra del Señor está hablando de que unos y otros van a volver a vivir. La primera resurrección, quiero hablar acerca de la primera resurrección. La Biblia habla acerca de una primera resurrección. En el libro de Apocalipsis, capítulo 20, verso 6, y ya yendo de lleno a este tema, ¿no? ¿Existe vida después de la muerte? Estamos hablando acerca de la resurrección. Dice Apocalipsis 20, verso 6, dice la Biblia: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Y quizás digas: no entiendo. Habla de una primera resurrección y de una segunda muerte. Bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Vamos a ver qué es la primera resurrección, de qué se trata y de dónde abarca, de dónde hasta dónde, ¿no es cierto?, la primera resurrección. El apóstol Pablo, por eso te decía que Cristo y los profetas nos tiran el fundamento del tema, pero luego Pablo, que tuvo muchas revelaciones acerca del reino de Dios, del mundo espiritual, junto con otros apóstoles como Pedro y demás apóstoles, nos dan más detalles, nos dan más claridad sobre el tema. Y el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, 23, dice: la primicia, primero Jesús, la primicia. Dice la Biblia: más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de lo que durmieron es hecho. Es decir, que Jesucristo dijo: yo soy la resurrección. ¿Y quién fue el primero que resucitó, mi querido amigo? Jesús. Así que la Biblia dice la primicia. Jesús es el primero en resucitar. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia es de los que durmieron es hecho. Y acá hay algo maravilloso, y Pablo habla de los santos que murieron esperando al Señor, y no los llaman muertos, sino que los llaman los que están durmiendo. Primicia de los que durmieron es hecho. Así que todos los creyentes de todas las edades, de todas las épocas, desde aquí hacia atrás hasta el día que Jesucristo murió, Cristo es el primero, y luego todos los que murieron esperando la venida del Señor son personas que están durmiendo. Eso es lo que dice la Biblia. No murieron, sino que están durmiendo. 1 Corintios 15, verso 20, dice: pero cada uno en su debido orden. Cristo primero, es decir, Cristo es el primero en resucitar, luego las primicias, luego los que son de Cristo en su venida.
Eso lo dice en 1 Corintios 15, verso 23. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Algo que muchas veces se nos ha escapado, lo leímos una y otra vez y no lo notamos, no lo vimos. Dice la Biblia que Jesús es el primero, Él es la primicia. Y luego la Biblia, Pablo decía, luego los que fallecieron en la fe, los que fallecieron esperando al Mesías, esas personas están durmiendo. Y dice la palabra del Señor que el día que Jesús entregó el Espíritu ahí en la cruz del Calvario, cuando Él pagó el precio por la humanidad, entregó el Espíritu y antes gritó y dijo, consumado es. Aquí hay todo un tema detrás de esto. El sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, en el Levítico, cuando ofrecía sacrificio por el pecado del pueblo, cuando era aceptado por Dios, salía del lugar santo, del lugar santísimo, y clamaba al pueblo, consumado es, y toda la gente se alegraba porque sabía que la expiación había sido hecha, el precio ya había sido pagado. Y Jesús, nuestro sumo sacerdote, dice la Biblia, en la cruz del Calvario, puesto de pie, se puso en un esfuerzo tremendo porque Él estaba colgado ahí, estaba clavado en aquella cruz sanguinoliento, sangrando, a punto de entregar su espíritu, y antes de entregar su espíritu grita, consumado es. La obra redentora para salvar a la humanidad ya había sido pagada. Y ahí en ese momento, cuando Él muere, dice la Biblia que las tumbas se abrieron, los sepulcros se abrieron, las rocas se partieron, y muchos de esos santos de los días de Jesús y antes se levantaron de ese lugar de muertos, de ese cementerio, muchos de esos creyentes, y fueron y aparecieron a sus seres queridos, parientes, a sus padres, a sus hijos, a sus familiares. Qué momento, ¿no? Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vos sabés que la palabra del Señor no nos habla solamente de que Cristo resucitó y de que muchos van a resucitar, sino que en el Antiguo Testamento hay otras historias de personas que habían resucitado. Elías resucitó en su ministerio, Eliseo también resucitó, Jesús resucitó a el hijo de la viuda de Naín, ese varón que era el sustento de su madre, y dice que venía una caravana para ir al entierro del hijo de esa viuda, y se topó con una caravana que iba Jesús como centro de esa reunión, de esa multitud de gente, y en un punto dice la palabra del Señor que se cruzaron estas dos caravanas. Unos iban a un entierro y otros venían festejando que Cristo era la resurrección y la vida. Y Jesús tuvo misericordia, se compadeció de esta mujer, porque había muerto el único sustento que tenía. Estoy hablando de la viuda de Naín. Y dice que el Señor, al compadecerse, tocó el féretro y le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Dice la palabra del Señor que ese joven se levantó y empezó a hablar, y no dejaba de hablar. Y hablaba y hablaba, y yo me pregunto, ¿qué es lo que decía? Y muchas personas se preguntan, ¿qué es lo que dice? ¿Sabés qué decía? Él había conocido el lugar de los muertos. Y hace unos programas atrás habíamos hablado de lo que dice San Lucas, en el capítulo 19, verso 16, del hombre rico que fue sepultado, un hombre ingrato, un hombre perverso, un hombre idólatra, un hombre con un corazón duro para con sus seres queridos, fue sepultado,
y dice la Biblia que se encontró en el Hades, en un lugar de tormento. Y ese joven, ¿de dónde venía? Venía del Seol, venía del lugar de los muertos, donde está la sombra de muerte. Y así que él tenía mucho para contar. Por eso dice la Biblia que ese joven de pronto se levantó y empezó a hablar. Y es lo que estamos diciendo en esta noche aquí, mi querido oyente. Hay vida después de la muerte. No todo termina acá. No existe reencarnación. No existe que desaparece el alma, sino que hay un camino que puedes tomar. Si tomás el camino de Cristo, la Biblia dice que Él es la resurrección y la vida. El que esté muerto, aunque esté muerto, vivirá si crees en Él. Y si decidís cerrar tu corazón, tu mente, a lo que dice la palabra del Señor, y de pronto, porque no sabemos cuándo, no somos dueños de ese momento, ¿no es cierto? Pero un día vamos a estar frente a la eternidad y si no tomamos la mejor decisión, quizás, lamentablemente, nos vamos a encontrar en el peor de los lugares. Por eso estamos aquí llevando el mensaje de la buena nueva de salvación. A través de la 93.9, con Josías, Joshua, Héctor y quien te habla, Ricardo Robledo, estamos esforzándonos para que abras tu corazón a la palabra de Dios y sepas que Jesús es el único camino a la vida. La palabra del Señor dice, nadie viene al Padre si no es a través de mí. Jesús dijo, yo soy la puerta. ¿La puerta de qué? La puerta de salvación. ¿Para qué? Para que no te pierdas en la eternidad sin Dios. Dice la Biblia, luego los que durmieron en Cristo. Dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17. Dice la Biblia, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual, les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17. Hay una pregunta en estos hermanos de Tesalónica que habían creído que Jesús era el Mesías y sabían que el reino de Dios iba a manifestar tarde o temprano, en un momento a otro, sabían que el Señor iba a venir así de pronto. Y ellos estaban con mucha paciencia esperando ese momento que el Señor venga a instaurar su reino milenial. Entonces, muchos de esos creyentes empezaban a morir, a dormir en el Señor, y otros seguían esperando. Entonces le preguntaron al apóstol Pablo, yo imagino que esta fue la pregunta, hermano Pablo, ¿qué va a pasar cuando el Señor venga? Nosotros vamos a reinar, los que vivimos, vamos a reinar con Cristo 1000 años. Pero y aquellos, nuestros padres, nuestros abuelos, que con mucha paciencia esperaron hasta el último aliento de su vida, y Jesús no vino y ellos murieron. Entonces, esta es la respuesta del apóstol Pablo para estas personas. Y le dijo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos en palabra del Señor que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, como de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Así que, ¿cuál es la respuesta del apóstol Pablo en cuanto a esta duda? La respuesta era, cuando el Señor venga en las nubes, los primeros que se van a levantar van a ser los santos que están durmiendo. Luego el apóstol Pablo dice, luego nosotros
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para estar siempre con Él. Así que aquí está el Señor dándole luz y claridad a todas estas personas que tenían dudas acerca de los que durmieron. ¿Qué pasará con aquellas personas? Si no, dijo el Señor Jesús, primero los va a resucitar a ellos. Así que en resumen, estamos hablando de que hay vida después de la muerte. Hay resurrección. Estamos hablando de la primera resurrección. Primero Cristo, luego los que durmieron en el Señor. Cuando el Señor venga, los va a levantar a ellos primero, luego los que tienen fe y salvación en Jesucristo. Esta es la primera resurrección. Quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 4, verso 4 al 5. Vamos a ver qué es lo que la palabra del Señor nos está diciendo. 20, verso 4 al 5, dice: y vi tronos y sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Hasta ahí nomás Apocalipsis 20, verso 4. Quiero hacer un resumen acerca de la resurrección. La Biblia dice que hay resurrección, hay vida después de la muerte. Habla de la primera resurrección. Dice la Biblia: bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección, porque la muerte segunda no tiene potestad sobre ellos. Así que, para hacer un resumen, ¿desde dónde hasta dónde abarca la primera resurrección? Y si podemos hacer una línea imaginaria en el tiempo, podemos poner como punto principal la muerte del Señor Jesús. Dice la Biblia: Jesús el primero. Luego las primicias. Cuando Él resucitó, muchos muertos volvieron a sus hogares. Hombres que habían creído en Jesús y mujeres que habían creído en Jesús. Jesús, las primicias. Luego el apóstol Pablo nos sigue dando más detalles, más enseñanza. Dice: los que en el tiempo, con el correr de los años, durmieron en la fe esperando al Mesías. Y luego dice Apocalipsis 20, verso 4, dice: y los últimos en resucitar son las almas de los decapitados. Y esto es lo que dice acá en el libro de Apocalipsis: las almas de los decapitados. Casi al borde del milenio, casi al final de esta parte de la historia de la humanidad, donde los últimos en ser levantados, los últimos en ser resucitados, dice la Biblia, son aquellos que dieron su vida por el Evangelio. No se fueron en el arrebatamiento, se quedaron, pero sabían ellos, a pesar de que se quedaron, que tenían que dar su vida, porque ya no era por gracia, ya era por obras, y tenían que dar su vida, y fueron decapitados. No adoraron a la bestia, dice la Biblia, no le rindieron culto a su imagen, y no se dejaron marcar para adorar a la bestia. Por eso es importante este versículo. Y dice Apocalipsis 20, verso 4, dice: y vi tronos, y sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia y a su imagen, y que recibieron la marca de la bestia, y que no recibieron la marca de la bestia en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Este es el tercer y último grupo en ser resucitados. Pues estamos hablando ya de esos días donde los juicios de Dios son derramados, donde la bestia, el falso profeta, están persiguiendo a los santos, y ellos fueron perseguidos, pero ellos, como no se fueron con Cristo en las nubes, sino se quedaron y sabían que para reinar con Cristo 1000 años tenían que dar su vida. Ya no era por gracia, sino es por obra. Ya los tiempos de la ley vuelve a reanudarse, y la gracia
ya no está en esta tierra, sino que el Señor empieza a operar con el ser humano de otra manera, y estos hombres y mujeres dan su vida por el testimonio de Jesús. No adoran a la bestia, no se dejan marcar, y por ende son perseguidos, muertos, son decapitados, y la promesa es para ellos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esto al borde de ya los días que la Biblia habla en el Apocalipsis, antes del milenio. Este es el tercer y último grupo de los que van a ser resucitados. Y hago un reconto rápido: Jesús, las primicias, los que durmieron en Cristo, que son levantados en el rapto. Luego nosotros, los que somos los que hayamos quedado, dice el apóstol Pablo, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Y luego el tercer grupo, Apocalipsis 20, verso 4, los decapitados, los perseguidos por el testimonio de Jesús ya en los últimos días. Ese es el tercer grupo. Y yo ahora quiero hablar de la segunda muerte. La Biblia dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Apocalipsis 21, verso 8. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló anotado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20, verso 12 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y hablamos al principio, mi querido oyente, que la Biblia habla de que hay vida después de la muerte. No hay reencarnación, ni tampoco se acaba una vez que el hombre muere, se acaba y uno queda en el éter, en la nada. No, dice: hay un cielo o hay un infierno. Por eso es: ¿cuál es el camino que vas a tomar a partir de lo que dice la palabra del Señor? La Biblia dice de que bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. Y no sabemos el día ni la hora en cuanto vamos a partir de esta tierra. No somos dueños en cuanto a eso del destino, ¿no es cierto? Pero es importante que tomemos la más sabia de las decisiones: tener a Jesús, que es la resurrección y la vida. La Biblia dice que Jesús dijo: el que esté muerto y cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aquí estoy hablando ya de la segunda muerte. Hay un grupo que dice, Apocalipsis 20, del 4 al 5, y dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Por eso te decía que Daniel decía que hay un grupo que va a resucitar para vida eterna y otros van a resucitar para perdición eterna. Jesús también dijo lo mismo: muchos van a ser levantados del polvo, otros para perdición y otros para vida eterna. Y acá el apóstol Juan, en la isla de Patmos, hablando del tema, dice: y los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Así que van a pasar 1000 años después del último grupo que se va a levantar, de los santos. 1000 años donde la iglesia va a reinar. Es otro tema que más adelante lo vamos a ir tratando. Y va a haber un juicio en la eternidad, donde el Señor, el anciano de días, se va a sentar y va a juzgar a la humanidad, aquellos que no aceptaron a Jesucristo, no aceptaron que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, que Él vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Los libros van a ser abiertos, el libro de la vida va a ser abierto, y aquellos que no se encontraron anotados en el libro de la vida van a ser arrojados en el lago de fuego. El lago de fuego no es un infierno, no es el Hades, sino que en el lago de fuego va a ir el Hades,
el infierno, la muerte, el anticristo y el falso profeta. Y cuando la humanidad sea arrojada después de ese juicio, ya el falso profeta y el anticristo ya van a estar ahí. Luego van a ser arrojados el Hades y el lago de fuego. Por eso quiero leer una vez más, para que quede bien claro qué es lo que dice la palabra del Señor. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló anotado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué quiero decirte en esta noche, mi querido oyente? Para finalizar, te quiero decir de que sí hay vida después de la muerte. Y que tengas parte en la primera resurrección. Porque podés morir una vez, pero un día el Señor te va a resucitar si Cristo está en tu corazón, si Él es tu sumo sacerdote. Pero si no aceptas a Cristo como tu único Salvador, como tu único y suficiente Salvador, por fe, por gracia, somos salvos, dice la palabra del Señor, vas a tener una segunda muerte. Vas a ser 2 veces muertos como estos, que 1000 años después de los últimos que fueron levantados, va a haber un juicio y va a haber una muerte segunda, que es la muerte eterna. Así que, tristemente, la Biblia nos habla de que hay personas que van a morir una vez a esta vida y luego van a ser llevados al juicio, van a ser resucitados, llevados al juicio y van a ser lanzados al lago de fuego. Y estamos aquí para evitar eso. La palabra del Señor dice que el Señor dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Sabes qué? Él es Dios de vivos y no de muertos. Si Cristo está en tu corazón, si tenés en tu corazón al que Dios levantó entre los muertos, Dios te va a levantar junto con Él. Quiero que hagas una pequeña y simple oración y ya nos estamos despidiendo porque ya estamos pasados unos minutos. Cerrá ahí tus ojos, donde quiera que estés, y repetí conmigo esta simple oración. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que Él vino a este mundo, murió y resucitó. Me arrepiento de todas mis maldades y pecados. Límpiame con tu sangre. Y así como levantaste a tu Hijo Jesucristo, el día de mañana también levántame para que yo pueda estar reinando siempre con Él, como dice tu palabra. Anota mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén.